versículo 22. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 22. ¿Me encontraron? Amén. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Repito, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo se sabe. Amén. Ante los ojos de Dios, todo se sabe. Y ahora vamos al capítulo 31 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 31. Vamos a leer parte de la historia de este hombre tan especial para Dios llamado Jacob, y como un hombre que empezó huyendo de su hermano Saúl, habiendo hecho trampas para ganar su primogenitura, y después también hizo trampa con su ropa. ¿Se acuerdan que el papá Isaac era ciego? Entonces se cambiaron la ropa y fue bendecido él cuando le correspondía a su hermano. Avisado por su madre, huye a la casa de su tío Labán. Ahí conoce a Lea, que sería la primera esposa, y después a Raquel. Jacob tendría 12 hijos, de ahí vendrían las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver acá cómo Jacob enfrenta una situación difícil que tiene que ver con este título que hemos titulado Todo sale a la luz. Génesis 31, vamos a leer a partir del versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste. ¿Has traído a mis hijas como prisionera de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpas. Pues si aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me buscaste mis dioses? No cierre la Biblia, vamos a hacer un alto ahí. Fíjense, ¿se acuerdan que Jacob fue a vivir a la casa de Labán? Labán era una persona que tenía mucha astucia. No sé cuál de los dos cortaba más la tela, porque Jacob y Labán eran muy parecidos, eran astutos, eran un poco tramposos, y no sabemos si esta palabra que dijo Labán fue una palabra de mentira, porque no lo dice la Biblia, pero dice: si vos me hubiese avisado que te iba a hacer una fiesta. No creo, porque lo tenía agarradito, porque sabía que por 20 años había sido de bendición en su vida. Jacob, todo lo que tocaba, prosperaba. Prosperaba el ganado, prosperaba la hacienda, prosperaba todo el cultivo que tenía. Y entonces Labán, su suegro, dijo: no lo voy a dejar a esta persona tan así nomás, porque es una persona muy útil. Pero él, como se hartó, Jacob huyó con sus 2 esposas, sus hijos, y el incidente empieza porque
a Labán le faltaba sus dioses. Labán todavía tenía costumbre, las mismas costumbres que tenía Abraham antes de dejar su tierra. Es decir, adoraban a otros dioses. Por eso Dios le pide a Abraham que deje toda esa cultura, esa religiosidad y empiece una vida nueva. Jacob aparentemente no tenía esa visión, pero sí Labán. Algunos dicen que eran estatuas de mucho valor económico, otros arqueólogos dicen que eran estatuas que no valían tanto en su valor, sino para el objeto que eran hechas, que eran para adorarlas, ¿no? El tema es que al enterarse Labán que no estaba, se armó un malestar. Dijo, yo voy a recuperar esto, voy a recuperar lo que es mío. A veces nosotros, dice la palabra que hay cosas que no entendemos porque no las tenemos en el nivel espiritual. Y es interesante en esta noche encontrar que muchas veces nosotros, todo lo que hacemos, afecta al mundo espiritual. Así como cuando yo cierro la ventana, como hice recién, del salón y dejó de entrar la brisa, a veces abrimos ventanas que no son físicas, pero abrimos ventanas espirituales que hacen que las cosas empiezan a fluir. Por eso no es mentira que hay casas que tienen cierto aroma y cierto perfume que no son agradables. Pero no perfumes porque falta higiene o aromas porque son simplemente porque la persona es descuidada. Me refiero a los aromas espirituales. ¿Ustedes no les han pasado que van a casas y a lugares que dice acá huelo mal? Algo no me cierra. Una casa que está limpia, pero limpia en el sentido físico, pero también espiritual, es decir, que Dios está presente, se respira una espiritualidad especial. Una vez cuando nos donaron unos muebles, le contaba a mi esposa hace mucho, esto fue el año 2005 o 2006, y nos donaron unos muebles y el fletero, como no era una persona creyente, con su lenguaje, dijo, qué buena onda ir en este lugar, acá hay algo especial, ¿no? En realidad no es que nosotros, los que habitamos en este lugar, somos especiales, sino que cuando uno consagra el lugar, el espacio, la casa a Dios, hay un perfume espiritual diferente, un perfume de Dios. A veces hay cosas que están dentro de nosotros y que necesitamos que el Señor trabaje. Hoy cantamos la canción del alfarero y todos los días el Señor tiene que moldearnos, todos los días el Señor tiene que trabajar, porque somos vasijas. Dice Pablo que somos vasijas frágiles, frágiles. Sobre esta vasija, sobre mí, sobre cada uno de ustedes, Dios depositó su gracia. Amén. Y por esa gracia somos salvos, no por obras, no por méritos, no porque lo merezcamos, no porque soy bueno, sino porque Él se plació a depositar esa gracia sobre nuestras vidas. Amén. Versículo 31. Acá hay una palabra interesante. Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuvo miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerzas a tus hijas. ¿Saben por qué le dice eso? Porque él huyó, porque tuvo miedo, porque como conocía cómo era el carácter de su suegro, o sea, el soldado que huye dice que sirve para otra guerra, ¿no? Huyó y tuvo miedo. El miedo muchas veces nos hace especular. Vamos a ser honestos. A veces tenemos miedo y por miedo empezamos a darnos manija.
pensamos que las cosas no nos van a salir bien. El miedo hace que muchas veces escondamos los talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Es decir, por miedo, le dijo el que le dio un talento al Señor, le dijo, tuve miedo y lo escondí. El miedo nos frena a arriesgarnos. Y hay un refrán que dice que el que no arriesga, no gana. A veces tenemos que arriesgarnos. A veces tenemos que vencer el miedo. El miedo muchas veces nos paraliza. Y dice Jacob, por miedo que tuve, que me hagas daño a mí y a tus hijas, huí. Siempre las salidas incorrectas traen aparejado frutos incorrectos. Yo muchas veces he dejado situaciones inconclusas por miedo y me di cuenta que si las enfrentaba, quizás era diferente. Decía alguien, es bueno siempre salir por la puerta grande y no por la ventana. Por ejemplo, dejar un trabajo bien y no mal. Dejar la iglesia, a veces pasa con la iglesia. Hay gente que se va y ni dice, me voy. Yo prefiero que me digan, pastor, hasta acá llegué, gracias, Dios lo bendiga. Se va con la bendición. Y no aquellos que desaparecen y tienen que enterarte por otros, porque se fueron. No está bien eso. Hace poco nos visitaron un par de hermanos, mamá e hijo, que están condenándose en otro lugar, estuvieron acá con nosotros 2 años. Y como se fueron bien, podemos vernos todas las veces que quieran. Y contamos con ellos. Y ellos cuentan con nosotros. Amén. Pero el que se va así, sin avisar, perdónenme la expresión, tiene cola de paja. ¿Vieron como aquellas personas que no pagan en el almacén? Yo tuve almacén, en un barrio. Y me acuerdo que enfrente tenía mucha gente que me debía dinero. Y por miedo a no decirme, mire, no tengo para pagarle, se iba a otro almacén. Y daba toda la vuelta de la manzana por no pasar por la primera donde estaba el almacén mía. Y digo, qué tonto. Y un día lo agarré a uno por la calle y digo, ¿qué te pasa que estás huyendo? No, porque le debo mucha plata. Vení, hablamos. Yo no soy ogro para comerte. Pero se dan cuenta como a veces el miedo nos lleva a pensar que el otro nos va a castigar. Pero dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios nos ha libertado. Y nos ha libertado también del miedo. Y Juan dice que donde está el amor, echa fuera el temor. Amén. Amén. Versículo 32. Jacob le dijo, aquel en cuyo poder hallaste tus dioses, no viva. Jacob estaba maldiciendo. Dijo, aquel en cuyo poder hallaste tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo que es tuyo y llévatelo. Jacob dice, no sabía que Raquel los había hurtado. Acá voy a tocar 2 temas. Uno es la maldición y otra es el ocultamiento. ¿Me sigue? Uno es la maldición y otro es el ocultamiento. Jacob no maldijo a su esposa en forma deliberada, porque él no sabía lo que había hecho Raquel. Pero todo lo que soltamos tiene efecto boomerang. Por eso hoy oramos con mi esposa, porque a veces uno se enoja con alguien. Y dice la palabra en Pedro, que no se oculte el sol con tu enojo. Es decir, si vos te enojaste con alguien, sea tu marido, tu esposo, tus hijos, tu vecino, antes que se oculte el sol, trata de reconciliarte. Porque lo que nosotros hacemos, después vuelve hacia nosotros. Jacob le dijo a su suegro, la persona que te robó que se muera. Él no sabía que era Raquel. Creo reventar, pero fíjese lo que dice, no lo busque, Génesis 35, 19, Raquel murió a los 27 años. Murió al nacer Benjamín, el último hijo de Jacob. El anteúltimo fue José.
y el último fue Benjamín. ¿Será por esta maldición? ¿Será porque tarde o temprano, como le pasó a esa higuera que se encontró Jesús, que la maldijo y al otro día fueron los discípulos y estaba seca? Porque tu boca bendice, tu boca maldice, tu boca libera y tu boca ata. Jesús dice, escuchen bien, en el Evangelio, que cuando venga el Hijo del Hombre será juzgada toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. Tendríamos que hacer una lista de todas las palabras de más que hablamos, ¿no? O que decimos cuando nos enojamos. Porque todos los días nos enojamos, todos los días nos saltamos. Un pensamiento, una palabra, algo decimos, y tenemos que ir a la oración de rodillas y decir, Señor, ayúdame, perdóname. Y si es posible, y tenemos oportunidad, pedirle perdón a aquel que maldijiste. ¿Me van siguiendo, hermano? Amén. Pero ocultar también es mentir. Raquel ocultó. Jacob no sabía lo que había hecho su esposa. Esto pasa a veces en los matrimonios, en la educación de los hijos. Hijo, te doy esto, pero que papá no se entere. No sé si ha pasado. Los hijos, como no son tontos, saben cuando le tienen que pedir a papá o a mamá. Porque si uno de los dos tapa, a la larga eso sale a la luz. Entonces cada cosa que uno tiene que hacer en conjunto, tiene que consultarlo. Las cosas que se hacen escondidas terminan a veces saliendo muy pronto a la luz. Entonces, esto es interesante porque nosotros no podemos callar, no podemos ocultar. Estamos viviendo en un mundo que muchas veces se ocultan cosas, pero tarde o temprano sale a la luz. Cuando hay corrupción, sale a la luz, porque salta. Cuando hay ocultamiento de cosas y actitudes, uno las tapa, pero sale a la luz. Por eso hay que ser transparentes. Tenemos que ser personas que lo que decimos esté a la vista. Jesús, cuando dijo que fue, ¿se acuerdan que fue enjuiciado? Dijo, yo no hice nada oculto. ¿Por qué me vienen ahora a decir lo que tengo que hacer? Le dijo a sus adversarios. Si yo lo que lo dije en la oscuridad o lo que lo dije en la intimidad lo digo en la azotea. Es decir, soy entero, no tengo nada que ocultar. El cristiano tiene que ser entero. Es decir, de una sola pieza. No ocultar. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, en esta pareja, en Jacob y en Raquel, no había diálogo aparentemente, al menos en esta actitud. Raquel hizo la suya, escondió los ídolos, no se enteró el esposo, no se enteró su papá, y como consecuencia trajo malestar a la familia. Hay que decir las cosas. A mí me gusta, y lo digo por experiencia, porque también soy padre, cuando las parejas dicen, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Si tu mamá no te dejó salir, yo no me voy a oponer. Es orden de tu mamá. Si tu papá te dijo que no hagas esto, pero esto se llama común acuerdo. Cuando cada uno manda por su lado, se produce una división en el niño. Y el niño sabe dónde agarrarse cuando quiere sacar ventaja. Porque lo que menos tienen los chicos es ser tontos. Son muy vivos. Amén. Amén. Versículo 33, 34 y 35. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de dos siervas. Empezó, es decir, Labán a buscar los ídolos. ¿Dónde están? Y no halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarada de su camello y se sentó sobre ellos, en un almohadón. Es decir, agarró los ídolos, los puso abajo del almohadón, se sentó. Y miren lo que dijo. Buscó Labán
en la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, porque estoy con las costumbres de la mujer. Es decir, tenía menstruación, ¿no? Diríamos, estaba con la regla, no podía levantarse. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Los ídolos no estaban debajo de ese almohadón donde no se había sentado su hijo. Le estaba mintiendo a su papá. La mentira tiene que ver con patas cortas, porque podemos ocultar a nuestros padres, pero Dios no. Dios sabía que en ese lugar había espiritualmente algo. A veces nosotros ocultamos. Una vez me acuerdo que fuimos a orar en una casa de familia con un pastor. Yo iba como pastor de aprendiz, porque uno siempre aprende de la gente mayor con experiencia. De esto hace muchos años. Y fuimos con este pastor y me dice: acompañame, vamos a orar a la casa de una familia que tienen algo en la casa, una presencia espiritual fea. Entramos a la casa y lo primero que sentimos fue frío. Parecía que abríamos esas puertas de los frigoríficos, había un frío, pero frío en serio. Y afuera el clima no estaba frío. A tal punto que el pastor dice: ¿tiene prendido un aire acondicionado? No, dice. Sentimos algo raro. La esposa dice: acá pasan cosas. A veces se caen los objetos solos. Sentimos ruido de noche como de cadenas. Y entonces el pastor le dice: ¿ustedes son cristianos? Sí, nos empezamos a ir a la iglesia. Hace ya 6 meses que nos congregamos. Y el pastor le dice: todo lo que tienen acá en esta casa, que no era de Dios, ¿no lo tienen más o todavía siguen teniendo cosas que a Dios no le agradan? Y el hombre dijo: no, que yo sepa. Y la mujer dijo: yo tengo unos libros, pero los tengo porque me gusta leer, que por ahí no son buenos. ¿Y de qué tiene? Tenía un libro de tarot, un libro de ocultismo y otro libro de quiromancia, que es adivinar las manos. ¿Vieron como la gitana? Entonces el pastor dice: ¿por qué tiene esos libros? No, porque yo soy estudiosa. Entonces, cuando él abrió los libros, el origen, la mayoría de esos 3 libros, eran de origen exotérico, es decir, que lo habían hecho librerías para enseñar esas prácticas ocultas. Entonces el pastor le dice: vamos a ser prácticos. En los libros de los Hechos de los Apóstoles dice que cuando la gente se convertía y dejaba la brujería, quemaban los libros y quemaban todas las estatuillas de los brujos de las prácticas paganas. ¿Ustedes quieren que en su casa haya bendición? Sí, pastor, dijo. Bueno, ahora vamos a prender fuego. Consiguió un tacho de esos de dulce batata, fueron al patio y se quemaron los 3 libros. Oramos por la casa y, como dice un amigo mío, creer o reventar. La casa a la semana tenía otro aroma, el clima era diferente y ya no había más movimientos de objetos y de cosas raras. No hay nada oculto que no ha de ser revelado y que salga a luz. A veces decimos: bueno, pero es una medallita, una estampita. ¿Se entiende? Es decir, tenemos tradiciones, tenemos costumbres y tenemos hábitos que a veces tenemos que renunciar. Es la única forma que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Amén. Yo sé que esto por ahí nos puede chocar, pero usted dirá: bueno, pero en el siglo XXI, sí, en el siglo XXI se sigue practicando estas cosas. La mentira está presente en muchos relatos bíblicos. Dice la Biblia que Abraham mintió con Sara, dijo que era su hermana. Hay un refrán que dice: tal palo, tal astilla. Su hijo Isaac mintió con su esposa Rebeca diciendo que era su hermana. Parece que sería algo normal, una mentiritilla, diría Homero Simpson. Pero una mentiritilla es una mentiritilla. Entonces, chiquita o grande, termina siendo tramposa. Por eso nunca tampoco hay que mentir por miedo. Yo estuve muchos años en la escuela y decía a los alumnos: el día que no quieran venir, díganme no quiero venir o no quiero estudiar. Pero no mientan por miedo a que yo los sancione.
Prefiero que me digan, miren, profesor, no estudié, y no que me metan un verso, porque yo a esta altura no me lo voy a tragar. Entonces, si yo soy humano y a veces me doy cuenta que algunos chicos quieren mentir, ¿cuánto Dios que lo sabe todo? Amén. Entonces, todo lo que nosotros declaramos y aún lo que ocultamos, tarde o temprano sale a la luz. Versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Acá empezó la pelea entre yerno y suegro. Y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que tanto ardor haya venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado con todas mis cosas? ¿Por qué has hallado los enseres en tu casa? Ponlos aquí delante de mis hermanos y los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años, le dijo Jacob, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Yo no comí carnero de tus ovejas. Nunca me traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. Y aún así me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. El sueño huía de mis ojos. Y así, estando 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Miren toda la trampa que le hizo Labán a Jacob. Y Jacob le fue fiel, 20 años. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviese conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te respondió anoche. Dios le dijo al suegro, a Labán: ojito con mi hijo, ojito con mi escogido. Andá, habla con él, preguntarle qué pasa con esos ídolos, pero no lo toques. Dios es celoso de nosotros, de sus hijos. Acuérdense de esa parábola de Job, de Satanás y Dios. Esa historia que es tan profunda porque habla del dolor humano y cómo el mismo diablo le dijo a Dios: yo quiero probar, vas a ver que si yo lo pruebo y le saco todo, a ver si te bendice como él dice que te bendice, ya que vos estás tan orgulloso de tu hijo Job. Y Dios le dijo: bueno, haz lo que quieras, pero no toques su alma. Y Dios defiende nosotros que somos la niña de sus ojos. Por eso, cuando dice el salmista, este pobre clamó al Señor, Él se inclinó y oyó su clamor. Podemos muchas veces huir de situaciones difíciles, podemos estar solos, angustiados y acorralados por situaciones que parecerían que no tienen salida, pero Dios nos protege. Dios manda a sus ángeles. Acá hay un conflicto entre terceros, ¿vieron? A veces pasa en la familia, pasa en las parejas, acá tenemos parejas jóvenes, pasa que a veces por terceros se pelean. Es decir, porque interviene la suegra, o por el suegro, por el primo, ¿no? Vieron que a veces la familia se... pero no por ellos, sino por otro. A veces por el hecho de estar, ¿no? Porque me molesta esa persona. Dice, no me gusta esa persona. Pero a veces esa persona provoca esto. En este caso el tercero era Raquel. Raquel produjo un conflicto entre su esposo y su papá por un capricho de ella. Hay que tener cuidado, porque a veces nosotros nos encaprichamos y hacemos cosas y no vemos los efectos que produce en las demás personas. Pero lo interesante es que los dos negociaron y dijeron, bueno, de ahora en más vamos a trazar, voy a leerlo, a trazar un plan
para que vos no me invadas mi terreno, ni yo toque el tuyo. Vamos al versículo 43. Respondió Labán y le dijo Jacob: las hijas son mis hijas, y los míos, y los hijos míos son. Las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Me perdí. ¿Y qué puedo yo hacer? Voy a leer de vuelta. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos míos son. Las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, y tú a tus hijos, y ellas que han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Todo conflicto cuando hay diálogo se arregla. Todo conflicto cuando hay diálogo se arregla. Por eso no hay crisis que no tenga una salida. Entonces Jacob tomó la piedra y la levantó por señal. Esto de la piedra tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Es decir, la piedra era símbolo de que empieza acá una nueva vida. Las piedras que puso Josué, ¿se acuerdan? Esas 12 piedras que eran los altares. Restauraba los altares, tenía que ver con empezar algo nuevo. Es como decir, de ahora más vamos a trazar una página en blanco y tu plan y el mío serán respetados. Versículo 46. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedra, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano, es decir, un espacio especial. Y lo llamó Labán Jegar Samaduta, lo que llamó Jacob Galad, lo que después fue la tierra de Galad. Fíjense cómo terminaron, comiendo. Vieron que las mejores reconciliaciones familiares siempre terminan comiendo. No es un invento argentino la comida, pero qué bueno cuando a veces hay conflicto y después se arregla y uno puede terminar celebrando. Porque la comida es señal de que celebramos, que estamos vivos y que podemos festejar. Todo empezó huyendo, pero terminaron después con una buena conclusión. Se encontraron, trazaron un camino, respetaron su territorio, cada uno, como decía alguien, cada chancho en su rancho, siguió Labán su curso. Jacob empezó su vida con sus hijas, sus hijos y sus 2 esposas. Y colorín colorado, este cuento, que no es cuento, está en la palabra de Dios. Amén. Sigue, no ha terminado, sigue estando presente. ¿Saben por qué? Porque la vida de Jacob, la vida de Labán, la vida de Raquel está metida en nosotros. Muchas veces nosotros hacemos trampa, ocultamos las cosas, queremos negociar, queremos adelantarnos a Dios, pero Dios se adelanta a nosotros y nos dice: no temas, yo estoy con vos. Amén. No te hagas rollo, no tengas miedo, porque yo avalo todo lo que haces si lo haces conforme a mi voluntad. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si hay cosas que no están todavía a luz, que están ocultas, que el Señor saque a luz. Porque lo que está oculto tiene que salir. Tiene que salir afuera de nuestro corazón para que en nuestro corazón nazcan esperanzas nuevas en Dios. Padre, tu palabra siempre nos cuestiona, nos bendice, nos enseña, nos muestra un camino a recorrer. A veces somos conscientes y a veces no. Sí, Señor. Que hacemos las cosas en forma errónea. Queremos hacer trampa, queremos buscar atajos, queremos, Señor, encontrar salidas ligeras, superficiales. Pero todo se aclara. Todo lo que está mal hecho no es de bendición. Aún el dinero, Señor, cuando lo logramos en forma tramposa, vos no lo bendecís. No bendecís nuestra vida cuando nos mentimos, no bendecís nuestra familia cuando ocultamos, no bendecís nuestro espíritu cuando nuestro espíritu todavía añejan
costumbres antiguas. Señor, mudanos de la carnalidad al espíritu, que podamos, Señor, entender que lo que soltamos con nuestros labios, eso produce un efecto en el mundo espiritual. Señor, si en nuestra casa, si en nuestro hogar todavía hay aún objetos y cosas que puedan ser de maldición, iluminanos para que podamos deshacernos de ellas. Si tenemos algún familiar que todavía, Señor, cree en esas estatuillas y en esos ídolos hechos por manos humanas, que le podamos enseñar sin juzgarlos, pero enseñarle, Señor, que tú eres el Dios vivo, el verdadero, el que actúa y que no necesita de ningún objeto de adoración, Señor. Señor, gracias por esta enseñanza de tu palabra, donde encontramos tanta riqueza espiritual. Bendecimos a los hermanos que hoy no están y que le podamos algún día transmitir que tú amas, pero eres un Dios celoso de amor, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Bendice la vida de cada uno de los hermanos presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.